Este 5 de septiembre de 2025 se cumplieron 50 años del Adiós Sui Generis, un concierto dividido en dos partes que definió una época y sigue resonando hasta el día de hoy. Pero más allá de la emoción y las canciones, esa noche en el escenario convivieron tres diferentes mundos sonoros: el acústico, el electromecánico y el mundo de los sintetizadores. Bienvenidos al canal, mi nombre es Mauro y hoy haremos un recorrido a través de estos tres mundos sonoros en el Adiós Sui Generis. El universo acústico representa los orígenes de Sui Generis y son los instrumentos que generan su sonido solo por vibración mecánica. El álbum Vida de 1972 se construye principalmente con estos: piano acústico, batería, armónica, flauta traversa y guitarra criolla, un sonido que remite bastante al folk rock norteamericano y británico de aquella época. Incluso el uso de la flauta evoca a grupos como Jethro Tull, que ya en 1969 habían convertido este instrumento en un sello característico dentro del rock. Solo en ocasiones puntuales, como en Dime quién me lo robó, o Amigo vuelve a casa pronto, aparece un órgano eléctrico, tal como ocurría también en el rock internacional. Y también el bajo y la guitarra eléctrica en temas como Toma 2 Blues. Pero digamos que la esencia en este primer álbum es acústica. Sin embargo, con el tiempo se produjo un claro cambio rotundo, y es que 3 años más tarde, en el Adiós Sui Generis, solo 3 canciones fueron interpretadas con guitarra acústica en solitario: Confesiones de invierno, Dios es empleado en un mostrador, da para recibir. Fabricante de mentiras Inútil es decir que lo que le dijeron lo que no. y Para quién canto yo entonces. Si solo puedo ser más honesto que mi guitarra. La, 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 la. Estas tres con un sonido íntimo, cercano y totalmente crudo. Y en cuanto al piano de cola blanco que usó Charlie, también lo hizo solo en 3 canciones: en la mítica versión de El fantasma de Canterville, con un sonido mucho más clásico en los solos de un hada, un cisne, y de una manera más experimental en Tango en segunda. Y aunque el piano fue el instrumento con el que Charlie se formó como músico, cuando llegó el Adiós Sui Generis fue quedando más en segundo plano. En ese sentido pasó lo mismo internacionalmente. Bob Dylan arrancó con la guitarra acústica, pero después la electrificó. O mismo los Beatles empezaron con guitarras y terminaron metiendo sintetizadores. Después de sentar las bases con el piano, había una clara necesidad de salir a buscar otros sonidos. En su segundo disco, Confesiones de invierno, el universo sonoro de Sui Generis comenzó a expandirse. Aparecen arreglos de cuerdas en Cuando ya me empiece a quedar solo, Un televisor inútil. Eléctrica o secciones de vientos de metal en Rasguña las piedras. a mí. Apenas Todo muy Beatle, y en Tribulaciones, lamento y ocaso de un tonto rey, imaginario o no, así pasábamos los días. los coros parecen grabados con un melotrón. Primer sampler analógico de la historia, un teclado que reproducía sonidos pregrabados en cinta. El melotrón ya había sido usado por los Beatles o por King Crimson.
Argentina escuchar sonidos así en un disco de rock en 1973 era prácticamente revolucionario. Sin embargo, el verdadero salto llegó con su tercer álbum. Pequeñas anécdotas sobre las instituciones. Cuando Charlie empezó a incorporar teclados que definirían su futuro, el piano eléctrico Fender Rhodes y los sintetizadores Harp Solina y Minimoog, de los cuales hablaremos más adelante. El Rhodes no funcionaba con cuerdas como las de un piano tradicional, sino con la percusión de pequeñas barras metálicas. Al presionar una tecla, un martillo golpea esa barra y la hace vibrar, y esa vibración a su vez entra en resonancia con otra barra mayor que tiene una forma similar a un diapasón. El resultado no se escucha de manera acústica, sino que es captado por un micrófono magnético muy parecido a las pastillas de una guitarra eléctrica y luego amplificado. Es decir, que es un piano con un sistema mecánico pero que suena gracias a la electricidad. Además, Charlie lo conectaba a un efecto de phaser que le daba ese movimiento tan envolvente al sonido. Internacionalmente, músicos como Herbie Hancock o Billy Preston ya estaban explotando ese sonido. En el Adiós Sui Generis, el Rhodes, a veces más cálido y otras más distorsionado, fue prácticamente el protagonista absoluto. Atravesando el muro de mis días y Pero algo bastante interesante es que en el Adiós aparece otro instrumento eléctrico clave que en el álbum Instituciones no existía, el eslabón perdido de los teclados de Charlie. Estamos hablando nada más y nada menos que del Hohner Clavinet D6, un instrumento alemán electromecánico inspirado en los clavicordios de la Edad Media, lo que nos remite a una aura barroca o medieval. Se toca amplificado y tiene una palanca al costado llamada damper. Si esta está abajo, el sonido es seco y corto, y si se levanta la cuerda vibra libre y suena abierto y brillante, por lo que a veces se lo puede confundir con una guitarra eléctrica. En el Adiós Sui Generis también el clavinet tuvo un protagonismo enorme. brillando como una esclava negra, yo más clara de luna, esa puerta no debiste abrir. Internacionalmente, músicos como Stevie Wonder y The Band ya habían explorado las posibilidades rítmicas y percusivas del clavinet, consolidándolo como un instrumento clave del funk y del rock a principios de los 70. Y finalmente llegamos a los instrumentos más futuristas para la época, los más experimentales, aquellos que permitían sonidos que ningún instrumento acústico podría generar. Los sintetizadores generaban el sonido electrónicamente y llevaban la música a otro nivel. No imitaban instrumentos existentes, sino que creaban timbres totalmente nuevos. El Minimoog, un sintetizador monofónico que permitía crear líneas melódicas potentes y solos distintivos que Charlie usó tanto en el álbum Instituciones como en todo el Adiós Sui Generis.
y el ARP Solina, que con apenas un año de salida al mercado en ese momento, era un sintetizador polifónico famoso por sus sonidos que trataban de imitar instrumentos de cuerdas como violines o chelos, y digo trataban ya que no sonaban para nada parecidos, y ahí estaba la magia, ya que creaban una atmósfera totalmente nueva. Vendrá la luna por la mañana y tal vez todo termine en nada. Un televisor inútil. Y cuando pasa el tiempo. Sin embargo, no eran perfectos. El Minimoog era muy sensible a la temperatura, lo que podía provocar que se desafinara, por lo que Charlie debía conectar unos auriculares para afinar sin que se escuche. Y el ARP Solina, por su parte, tenía limitaciones en cuanto a la capacidad de expresión dinámica, porque los timbres de cuerdas eran estáticos y no respondían al tacto de la misma manera que un instrumento real, por lo que Charlie debía adaptar sus arreglos y la interpretación para que el sonido resultara convincente y musical. Aún así, estas limitaciones no impedían que ambos sintetizadores añadieran colores sonoros completamente inéditos a las composiciones. Los sintetizadores trajeron el futuro al presente, permitiendo que Sui Generis saliera a la cancha con sonidos impensados hasta ese momento. La combinación con los demás mundos de instrumentos, la infinidad de ensayos y el talento de la banda hizo que a 50 años todavía estemos hablando de aquel acontecimiento, y que desde este canal estemos recorriendo los tres mundos sonoros que convivieron sobre el escenario aquella noche histórica. Si te gusta este contenido, dale like, déjame un comentario y te dejo más contenido para que sigas navegando. Nos vemos en un próximo video. Chau chau.